Hola a toda la comunidad de Terapéutica Natural Altel. Hoy estamos muy contentos porque cada vez este podcast de Salud Conciencia está creciendo, estamos enseñándole a la gente, nos sentimos muy afortunados de tener la oportunidad de poder compartir con ustedes este momento porque ha sido muy variado. Hemos tenido muchísimos invitados y hoy traemos una invitada muy especial que también es cofundadora y prácticamente es la idea o la que surgió esta idea de hacer este podcast, que es la doctora María Isabel Aristizábal. Doctora, bienvenida a su podcast. Hola doctor, muchísimas gracias. Muy feliz de estar acá como invitada esta vez y bueno, pues un saludo a todos los seguidores. Bueno, la doctora María Isabel, aparte pues de ser una ficha vital en Terapéutica Natural Altel, tiene muchísimas otras cualidades que también su propia vida le ha ido enseñando, y eso es lo que queremos compartir hoy con ustedes en ese podcast, que es ¿cómo poder alimentarnos mejor en este mundo moderno, doctora? Esa es la pregunta principal. Muchas veces pensamos que como hombres modernos es muy difícil alimentarse. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestra alimentación en este mundo moderno? Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, principalmente yo quisiera pues como compartirles un poco mi experiencia. Como tú bien lo dices, pues básicamente no soy nutricionista, realmente mi profesión yo soy psicóloga, así que esa ha sido pues como mi formación, pero a lo largo digamos, del camino y de la experiencia que he venido teniendo pues con la terapéutica y con otros aspectos pues en la vida que me han ido formando en este tema de la alimentación, pues sí, digamos que puedo compartir algunas cosas que para mí han sido muy útiles y que pues pueden ser útiles para otras personas. Listo, doc. Y doctora, en este momento sabemos y los médicos conocemos cómo las toxinas nos han inundado y cómo poco a poco todo eso que comemos de la época moderna nos está enfermando, y eso lo vemos todos los días aquí en la terapéutica natural. ¿En qué momento, con toda la experiencia que ha tenido de pronto en esos momentos de la universidad que uno prueba y conoce todo, en qué momento dijo María Isabel Aristizábal, yo tengo que comenzar a cambiar mi vida? ¿En qué momento fue ese? Pues sí, fue precisamente en la universidad. Digamos que mi historia empieza un poco atrás porque mis papás desde que son novios son vegetarianos, entonces tanto mi hermana como yo nacimos y crecimos vegetarianas, y eso digamos que fue una semilla que se sembró ahí para al menos aprender a comer verduras, que eso pues es algo que le debo a la infancia y a esa enseñanza que mis papás nos dieron. Entonces ya luego pues crecimos y la cosa pues fue, ustedes ya digamos que son grandes. Prueben. Sí, prueben, el mundo es este y pues ustedes tomen sus propias decisiones, y así fue. Digamos que ya pues en la universidad y en el colegio, parte del colegio, pues cada una comió carne, probó lo que quiso, se alimentó como quiso, y las dos volvimos de nuevo pues al tema de la alimentación vegetal. Ya luego en la universidad fue que yo dije, bueno, quiero empezar a tratar a ver cómo me va, dejando primero las carnes rojas, a ver cómo me siento. Realmente lo que sentí fue un cambio muy interesante en la digestión. El solo hecho de empezar a comer más vegetales definitivamente mueve el estómago, mueve los intestinos. Entonces digamos que por ese lado como que me empecé a sentir muy bien. Fui despacio, no tuve pues como ese impulso que de pronto muchas personas tienen y que es muy válido decir de un día para otro corto todo, sino que me tomó más o menos 2 años entre dejar las carnes rojas, luego dejar las carnes blancas y por último dejar los lácteos y el huevo, pues que ya digamos que fue cuando ya me hice vegana. Y algo muy interesante que noté y que comparto cada vez que me preguntan sobre este tema es que luego cuando dejé los lácteos, porque ya había dejado todo pues las carnes y había hecho ahí un proceso con el huevo, pero los lácteos me dieron muy duro y el queso me daba muy duro. Pero ya hubo un día que dije, bueno, vamos a ver esto cómo es. ¿Y qué cambios hubo ahí cuando se suspendieron los lácteos? ¿Qué sintió el cuerpo de María Isabel? Primero bajé de peso, pues fue lo primero que también noté, o sea, fue como, porque yo venía muy juiciosa, siempre he sido muy activa físicamente, entonces el hecho de haber dejado las carnes también, digamos que me ayudó a bajar de peso, más o menos pesaba 10 kilos más de lo que peso ahora, en esa época en la universidad, entonces con el dejar las carnes había bajado ya un peso importante, pero digamos que uno llega como a una etapa como de maceta, ¿no? Que se quedó ahí, ¿no? Sí, como que pasa en esa parte así. Y los lácteos fueron los que me ayudaron a bajar ese otro poquito que necesitaba o que quería, primero por ese lado, y segundo, empecé a sentir que el cuerpo de alguna forma
gritaba de adentro para afuera desintoxicándose. Entonces esto fue más o menos unos 3 o 4 meses en que la piel limpiaba y limpiaba y limpiaba, fue como el principal mecanismo de drenaje. ¿Qué pasaba? ¿Cuáles eran esos síntomas que daban? Me broté impresionantemente. ¿Como acné? ¿Como si fuera un acné? Pecho y espalda y la cara, me broté mucho y ya después fue una limpieza total. Desde que yo dejé los lácteos puedo decir que mi piel fue otra. O sea, cambió completamente. Y ya luego entonces leyendo mucho, pues como que dije, bueno, esto está muy interesante, vamos a ver esto de dónde viene. Y empecé a leer y fue que descubrí pues todo el efecto que los lácteos tienen, digamos, como en las paredes del intestino y cómo esto empieza a cubrir esas mucosidades tan importantes para que absorbamos muchos nutrientes. Y como ese proceso de limpieza que yo había vivido era precisamente el cuerpo activando todos sus mecanismos de desintoxicación y encontré también en esta lectura que hice una relación muy profunda y muy estrecha entre el intestino, y esto tú lo sabes y lo puedes explicar con mucho más sustento que yo, la estrecha relación que hay entre el intestino y la piel. Y cómo eso, pues digamos que en el momento de la alimentación y a darle mucha más fibra al cuerpo y al darle al cuerpo alimentos que le permitan nutrirse mucho más, pues la piel es como el reflejo de ese interior en el intestino. Claro. Sí, hay que tener en cuenta que la piel, simplemente por el hecho de circulación, no es más. Cuando tenemos una comida alta en toxinas, y pues desgraciadamente la leche, las carnes, todos estos derivados pues son alimentos que tienen macromoléculas que no se absorben bien, y eso es lo que decía María Isabel, que van a la mucosa intestinal, se pegan en los cepillos y evitan que absorbamos realmente lo que necesitamos. Entonces somos gorditos desnutridos. Es una frase que yo he dicho mucho y es una realidad. ¿Tenemos una pregunta, Carlos? Ok, en este momento seguimos con Instagram. Entonces sí es importante tener eso en cuenta, y mucho pasa con la terapia natural. Cuando comenzamos 6 veces alguno de nuestros productos, generalmente los pacientes a veces se brotan en un principio o tienen como un rebote inicial y dicen, esto no me sirvió para nada, incluso peor no. La terapéutica natural actúa muy, muy similar a lo que explica la doctora María Isabel con su proceso de alimentación. Por eso nosotros en la terapéutica insistimos tanto en que hay que hacer una correlación entre lo que como y los medicamentos naturales que estoy tomando. Entonces, en ese orden de ideas, sí es muy interesante que podamos tener eso en cuenta acá. Sí. Seguimos con el problema de internet, pero seguimos con lo de Instagram. Doc, ¿cómo fue o cómo una persona, pongámoslo así, que hoy en día la está viendo por Instagram y dice, oiga, este mensaje me llegó muy profundo? ¿Cuáles son esos primeros pasitos que tengo que dar para comenzar a cambiar mi estilo de vida? Ok, pues yo la verdad lo que recomiendo es ir despacio. A uno le toma un poco de tiempo entender su propio cuerpo, entender lo que le gusta comer, dejar los viejos hábitos. Hay personas que tienen, digamos que esta capacidad maravillosa de decir de un día para otro dejo todo, a fuerza de voluntad dejo todo y adiós. Y esto creo que es el mínimo más pequeño porcentaje de la población, pero para los que nos toma un poco más de proceso y que creo que es la forma más sana, no porque el cuerpo no vaya a agradecer un montón que le des más verduras y más frutas de entrada, más que nada es porque pues hay que ver dónde compra uno lo que va a necesitar, ¿sí? Uno deja de comprar unas cosas para comprar otras, limpiar el cajón de la cocina para empezar a meter cosas que son más saludables en la nevera, empezar a preparar, a cogerle cariño a las recetas, porque pues aquí en este proceso se empieza uno a meter a la cocina. Yo no le tenía amor a la cocina para nada, y de este amor que he venido cogiéndole a la alimentación y a la preparación de los alimentos fue que nació precisamente Aral Tips. Entonces eso también pues lleva su tiempo, o sea, uno irse también conociendo, viendo qué le cae bien y qué le cae mal dentro de este universo de cosas saludables. Pues también hay cosas que a cada quien de pronto no le caen bien. Sí, eso hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Exacto, por ejemplo, hay gente que definitivamente no le caen bien algunas verduras o no le caen bien algunos granos o algunos cereales, entonces es uno también ir identificando poco a poco esas cosas. Entonces yo diría que despacio es la mejor manera. Pues de entrada solamente incluir más frutas y verduras ayuda mucho, porque el intestino se mueve mucho y empieza a eliminar, entonces que la gente no se asuste, que va a ir mucho más al baño de lo que tenía acostumbrado, normal, pero se va a ir el cuerpo también adaptando.
En ese proceso también considero que es muy importante decirle a la gente, sobre todo cuando dejan las carnes, que sigan su hambre, porque es un miedo muy común. A mí también me pasó que cuando yo dejé las carnes y empecé a comer más alimentos de origen vegetal, más cereales, más granos, más frutas, más semillas, desayunaba y quedaba bien, y a media mañana otra vez un hambre y yo decía, pero ¿por qué si acabo de desayunar? O a media tarde otra vez un hambre y yo decía, pero es que acabo de almorzar. Resulta que los alimentos de origen vegetal pues van mucho más rápido en el cuerpo y se metabolizan mucho más rápido. Entonces el hecho de tener hambre a veces a la gente le produce un poco de susto porque piensan que se van a engordar, y realmente es que el cuerpo está quemando energía mucho más rápido, entonces te la está pidiendo mucho más rápido, y se van a dar cuenta que a medida que pasa el tiempo, si son juiciosos en ese proceso y se siguen animando, porque una vez que empieza no quiere parar, el cuerpo les va a pedir más comida y va a necesitar más alimento, y lo va a recibir muy bien, ¿sí? O sea, que no asustarse. Es normal que la gente se asusta un poco, sobre todo pues de pronto las mujeres, y ahora ya también mucho más los hombres, que dicen, no, es que me voy a engordar, que me voy a poner a sentarme a comerme un montón de lentejas con arroz, porque es que esto es un montón de carbohidratos y me voy a engordar. Pero resulta que en el mundo de la alimentación vegetal la proteína está perfectamente repartida en todos estos alimentos, entonces no tengamos miedo tampoco, y esta es otra recomendación que yo daría, de comer. Es muy necesario comer de todos estos grupos de alimentos, ojalá todos los días, tratar entre frutas, verduras, granos, cereales, semillas y frutos secos, todos los frutos secos. Entonces, pues tratar de combinar estos alimentos durante el día, o al menos comerlos todos los días, y no despistar el almuerzo con una lechuga o el desayuno con una manzana. Ser vegetariano, pues en mi caso, digamos que estoy hablando de mi caso, pero el que entre allá a pensar en tener una alimentación más sana, no es reemplazar o dejar de comer, tampoco es dejar de comer, o pasarse todo un día simplemente con agua, porque eso también genera un efecto rebote, y pues del afán no queda sino el desnutrido, definitivamente. Claro. Y Doc, ese es un gran mito que tiene la gente, decir de los carbohidratos, porque dicen, no, es que me estoy comiendo pura azúcar. Pero realmente la gente ha tomado los cambios de alimentación como dietas, y eso es lo que no se puede permitir. No podemos decir, voy a ser vegetariano 15 días para poderme poner el vestido cuando me vaya a casar o cuando sea eso. O sea, claro, cambiar una dieta de alimentación, sea cual sea, no es hacer una dieta por unos días, es hacer cambios en el estilo de vida, cambios en nuestra manera de pensar sobre todo. Y lo que decía la doctora, hay muchas veces que tenemos en el inconsciente guardados, si no como proteínas no me lleno, y es una cultura muy guardada en nuestra inconsciencia, incluso que ni nosotros es culpa, es parte también de nuestra evolución. Claro. Fuimos carnívoros en la prehistoria, y realmente cuando el hombre se llenaba era cuando cazaba. Entonces todavía es información guardada que tenemos y que hay que romper, y que en este camino evolutivo tenemos que romper. Entonces por eso muchas veces le tenemos miedo a no comer proteína, pero no proteína animal, porque está claro que el frijol, que la lenteja, que los garbanzos, que los frutos secos tienen proteínas, y tienen proteínas muy bien asimiladas por el cuerpo. Claro. Entonces ahí sí hay que quitarse un poquito esos miedos heredados que traemos de atrás. Lo otro es, doctora, hay muchos comienzan a buscar un poco de comida más orgánica, llamémoslo así, porque sí se consigue mucha comida que no traiga proteínas animales, pero que a su vez también trae muchas toxinas. Sí. ¿Qué podemos aprender de este tema con su experiencia, de la parte orgánica y libre de toxinas de los alimentos? Sí, pues indiscutiblemente creo que ya llegamos a un momento de la historia en que también nos damos cuenta del impacto que tienen los agroquímicos en la salud de las personas. Y en el mundo. Y en el mundo, en el suelo, en las fuentes hídricas, etcétera. Entonces me parece muy interesante que ya hoy estamos empezando a hablar de estos temas, y que poco a poco vemos más emprendimientos, más empresas locales que se dedican a este tema de la alimentación orgánica, y que los restaurantes incluso ya están empezando a incluirlo también en sus menús y etcétera. Muchos negocios se han dado cuenta que realmente la gente va por esta vía porque sí tiene un impacto muy importante en la salud. Y lo que yo recomendaría es que hay que ir a los mercados campesinos, ¿sí? Porque también existe un mito de que
no, es que orgánico va a salir muy caro. Y realmente uno se va para un supermercado y las cosas orgánicas, si hay una sección de orgánicos, efectivamente va a ser más costoso que la sección de los no orgánicos. Y que no todos son orgánicos muchas veces. Entonces, yo apostaría por el consumo local, no solamente por el tema de libre de químicos, porque pues efectivamente sí tiene menos agroquímicos, sino también porque esto tiene todo un impacto en la cadena de producción, que al final acaba siendo muy beneficioso para uno, porque uno come un alimento que está mucho más fresco, y para el ambiente porque pues eso implica que no hay un transporte larguísimo, no hay una cadena larguísima de producción para comerse una lechuga, por ejemplo, que viaja yo no sé cuántos kilómetros, que es manipulada por no sé cuántas manos, etcétera, sino que es un alimento que viene más cerca del vecino, de un municipio vecino, y que eso, digamos, acaba teniendo un impacto menor en el planeta. También ayuda mucho y la parte económica, local, exacto, y a los campesinos también, que digamos que olvidamos que los campesinos cumplen un papel fundamental en todo el tema de nuestra alimentación, y los mercados campesinos es lo que yo más aconsejaría. Creo que todas las ciudades indiscutiblemente tienen su mercado permanentemente o unas veces al mes. Aquí en Armenia, por ejemplo, los primeros sábados de cada mes se celebra el mercado agroecológico del Quindío, muy recomendado para todos. Es un espacio en el que pueden encontrar a todos los productores locales, no solamente de verduras, sino de otra cantidad de productos para la alimentación, incluso para el aseo personal, para el cuidado del hogar, etcétera. Y esto fortalece la economía local, reafirma la posibilidad que tenemos de cambiar el entorno cercano desde las acciones que podemos tener todos los días y desde nuestra alimentación, y pues beneficia grandemente la salud. Bueno, entonces ya saben, tenemos beneficios para nuestra salud, para nuestro planeta, para nuestros campesinos y sobre todo para que vivamos más años, calidad de vida. Comer mejor, comer más orgánico es tener mayor probabilidad de vivir más años y de vivir bien, que es lo mejor de eso. Recuerden que nos pueden contactar a nuestra línea nacional 018-970-970 y en www.araltel.com, donde encontrará toda la información. Incluso hace poco, gracias a la doctora Aristizábal, escribimos un podcast sobre comer verde, que era una obligación, que ya no era tanto pensar en que era una opción, sino que hoy en día realmente tenemos que verlo como eso. O sea, la OMS recomienda que la mitad del plato sea verde, ya no es inventos de los médicos, sino que la recomendación global, y qué bueno que sea ese verde orgánico, ¿no? Que tenga libre de toxinas, libre de químicos, porque va a ser mucho más rentable a la hora de la absorción y sobre todo que nos va a dar lo que en verdad necesitamos. Muchas veces se habla de vitaminas y que promocionan vitaminas por televisión, pero la verdad, en los alimentos y en las verduras, recuerden que las vitaminas y los minerales nacen de la tierra, y las plantas nacen de la tierra. O sea, ahí tenemos todas las minerales y vitaminas que nos hacen falta para estar bien. ¿Cómo vamos? ¿Tenemos alguna pregunta de pronto en Instagram? Nada, listo. Pues por la caída de internet no hemos tenido, tenemos una felicitación por parte de la señora Patricia Sánchez. Bueno, Patricia, muchas gracias por estar conectada y por estar siempre ahí. Doc, una pregunta que a muchos nos marca el coco, porque algunos comemos de todo, pero nos queremos comer un poco más vegetariano, pero hay veces no nos gusta dejar la carne de pronto, de vez en cuando. ¿Qué consejo se le puede dar a una persona que quiera seguir comiendo carne, pero que quiera destinar su semana también a comer bien? ¿Cómo podría ser esa combinación para hacerlo más beneficioso para las personas? Bueno, pues yo diría que bajar el consumo ya es un impacto grandísimo. O sea, digamos que este camino hacia la alimentación vegetal es muy interesante porque uno se va encontrando en el camino con cada vez más razones para continuar, cada quien desde una perspectiva diferente. O sea, aquí podríamos hacer 1001 podcasts sobre las razones por las cuales, sin embargo, también cada quien tiene sus argumentos al respecto y es completamente respetable. El objetivo, digamos, no es tampoco decir que todo el mundo tiene que hacerse vegetariano, pero lo que sí creemos es que bajar el consumo ya es muy significativo para uno, para el planeta, para la economía, etcétera. Entonces, por ejemplo, hay un movimiento muy interesante alrededor del mundo que se llama Lunes sin Carne, que es cortar la alimentación de origen animal el día lunes y probar unas opciones vegetarianas el día lunes. Y que tiene hashtag y todo. Tiene todo, sí. Super. Lunes sin Carne se celebra alrededor del mundo, mejor dicho, de manera famosísima. Lo hacen muchísimas personas alrededor del mundo, instituciones, hospitales, colegios, etcétera. Y es la oportunidad de
probar algo diferente, mirar cómo el cuerpo se siente con esos cambios. Entonces yo diría que poco a poco y bajar el consumo ya empieza a que uno se haga más consciente de lo que está sucediendo. No, y ¿sí? sobre todo verificarlo uno mismo, ¿no? Verificarlo uno mismo darse cuenta cómo eso tiene un impacto positivo en su cuerpo, cómo eso tiene un impacto positivo en el ambiente. Importante que cada quien también investigue por su lado, digamos que no se quede solamente con esta fuente, sino que vaya a Internet, que es una fuente inmensa de información libre, donde pueden acceder a documentales, artículos, etcétera, que habla sobre este tema y formar sus propias opiniones al respecto. Pero yo recomendaría que sí, bajar un poco el consumo durante la semana de productos de origen animal. Tiene un gran impacto, ¿sí? Porque tampoco queremos aquí dejar el mensaje de que todo o nada, o te haces vegano o nada, porque no es el mensaje que queremos entregar. Comprendemos, digamos, que hace parte de la cultura, hemos crecido y vivido comiendo carne, pero también ya las conversaciones que se están dando hoy en día respecto a este tema, pues son amplias y son muchas. Esto ya se está tocando en muchos medios. Y las redes sociales, digamos, que nos dan también la oportunidad para hablar de esto de una manera más libre, y la gente se está dando cuenta, la gente por sí misma está investigando, y sea por una razón o por la otra dicen, clic, de verdad tenemos que empezar a bajar el consumo, porque por muchas razones, porque también si miramos, por ejemplo, coger solamente un tema, el tema de lo ambiental, por ejemplo, que la producción de animales para el consumo humano es una de las principales causas de deforestación en el mundo, y bueno, de polución podríamos hablar también un montón, y cuando hablamos de la contaminación y el cambio climático decimos, bueno, eso también está en cabeza de los gobernantes, y es que le toca a los gobernantes, y sí, muchas cosas sí son de voluntad política, y hacer carros eléctricos no nos toca precisamente a los ciudadanos, pero el tenedor sí lo tenemos en la mano, y desde ahí podemos cambiar un montón de cosas. Qué bueno, qué bonito mensaje, y la verdad que es cierto, es muy cierto que depende de nosotros comenzar a cambiar, y sobre todo por cambiando nosotros mismos podemos cambiar el mundo y las ideas del mundo, y sobre todo comenzar a comer bien. Es que tienen que verificarlo, esto no se trata de que sí, de que no, verifíquenlo, pruebe una semana y le aseguro que probando una semana va a tener la oportunidad de ver los beneficios que tiene para usted. Doctora, ¿arroz integral o arroz normal? Bueno, ahí también te voy a pedir que me des tu opinión. Yo siempre como arroz integral, la verdad. El arroz blanco lo evito porque estoy convencida de que la fibra es lo mejor que le puede pasar a uno, lo mejor que le puede pasar a la salud. La razón por la cual, mejor dicho, comemos todo lo que comemos es fibra y más fibra realmente, que ayuda muchísimo al cuerpo. El arroz blanco y otros harinas refinadas y otros cereales a los que se les quita su corteza natural o su cáscara natural, pierden la fibra que permiten que en nuestro cuerpo se haga esa absorción de nutrientes y esa adecuada eliminación de toxinas de la que tanto hablamos. Entonces, pues esa es como mi opinión, no sé qué opinas tú. Tiene razón en una parte. ¿Tenemos una pregunta de Instagram? Sí, bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Una pregunta muy, muy común. La proteína también se encuentra de manera amplia en la alimentación vegetal, ¿sí? Y en esto sí es muy importante aclarar que aunque el pedazo de carne contiene todos los aminoácidos en un solo pedazo de carne para suplir la proteína que el ser humano necesitaría, en la alimentación vegetal se encuentra más algo así como repartida. Entonces no vas a encontrar toda la proteína en una sola verdura o en un solo cereal, sino que necesitas combinar. Eso es algo que es básico de la alimentación vegetal, y cuando uno empieza a dejar los productos de origen animal debe saber eso, que es importante combinar, por ejemplo, granos con cereales, entonces los famosos frijoles con arroz o lentejas con arroz, o todas las combinaciones parecidas, arvejas con arroz, garbanzos con arroz. Los garbanzos tienen muchísima proteína, las verduras, la quinoa tiene mucha proteína, las verduras combinaditas, como siempre hemos hablado también aquí en la terapéutica Araltel, con todos sus colores, entre más colores tengan la ensalada mejor. El brócoli tiene muy buena proteína, el maní tiene muy buena proteína, las nueces, entonces empezar a incluir más nuecesitas en la alimentación. En términos generales es muy
mejor dicho, está científicamente comprobado que hasta los bebés y las personas que están en etapa de embarazo y de lactancia pueden adquirir toda la proteína que necesitan a través de la alimentación vegetal. Exacto, es más un mito. Ha habido un mito muy generalizado con la carne de animales en cuanto a las proteínas, pero ya está completamente desmentido. Incluso el brócoli llega a tener más, por gramo, tiene más proteínas que la carne de res, que eso ya es mucho que decir. Entonces es un mito, hay que tener mucho en cuenta. Sí, lo único que muchas veces se baja en el vegano puro es un poquito los niveles de vitamina B12, que hay veces es difícil adquirirla en la parte vegetal y que ahí toca adquirirla muchas veces como fuente externa. Pero hay gente que lleva años siendo veganos y nunca se le han bajado los niveles de vitamina B12. Entonces también eso es relativo. Entonces realmente eso es un miedo que nos han hecho creer, pero que realmente viéndolo desde el punto de vista objetivo y científico no lo hay. Entonces por esa parte sí, tranquilidad. Respondiendo, el arroz integral versus el arroz blanco. Y pasa con todos los cereales procesados. El arroz es un cereal que obviamente viene de la naturaleza y como es un cereal tiene una gran carga de carbohidratos. Es lógico, para esa es su gran propiedad, nos da carbohidratos para poder vivir. El hecho de que sea integral o procesado es que el integral, al tener fibra, la absorción de carbohidratos es menor. Entonces voy a poder absorber mejor los aminoácidos que trae, las azúcares simples que trae, pero las azúcares complejas se me van a absorber menor porque están pegadas a la fibra. Entonces en este caso el que dice, y es que el vegetariano puede como harina, no, come puro carbohidrato, tampoco. O sea, realmente el arroz integral y todos los granos integrales lo que hacen es disminuir la absorción de los carbohidratos complejos, que son los que se van a volver grasa y se me guardan, y dejan los simples, que son los que me dan la energía. Entonces, en ese caso, por ambas razones, el arroz integral o lo que sea integral va a ser 1000 veces mejor que lo procesado. Bueno, el cáncer de pulmón, pues es una patología, me imagino que si tuvo cáncer y la operaron, muy probablemente le hicieron extracción de un parte de un lóbulo y por eso utiliza el oxígeno. En este caso, según su problema y según sus patologías de base, que sería interesante que se comunicara con nosotros, por ser un caso un poco más complejo, el jarabe de coco y la ortiga serían de primera elección para poderle ayudar. Sin embargo, le recomiendo que se comunique con nosotros 018-970-970 para que se le haga una asesoría completa, mucho más específica, e incluso que nos mandara un resumen de la historia clínica a consultas@araltel.com. Sería genial para poderla atender de una manera más efectiva. Bueno, Doc, pues yo pienso que ya le hemos dado muchas ideas a la gente por hoy. Recuerden que no es que estemos influyéndolos a que sean veganos ni a que sean vegetarianos, simplemente al ser un podcast en que tenemos mucha variedad de público, pues nos gusta poner las cosas sobre la mesa. Yo no soy vegano, la doctora sí, pero ambos concluimos que hay que comer mucho verde y que esa es la gran conclusión del programa. Sí, comiendo mucho verde vamos a tener más salud, más calidad de vida. Más salud. Y a los que están tomando la terapéutica natural de Araltel, pues les va a ser mucho más efectiva la terapia y van a dar resultados mucho más rápidos si consumen verde. Tal cual, sí, simplemente complementar que creo que ya estamos entrando en una era en la que queremos volver a lo natural, estar más cercanos a nuestra alimentación, entender mucho mejor de dónde viene, por qué lo que comemos, el impacto que eso tiene en nuestro cuerpo. Y nosotros pues digamos que hemos tenido nuestra escuela como terapéutica natural Araltel, y esa cercanía que hemos tenido con la naturaleza y con los extractos que fabricamos pues nos ha permitido también decir, bueno, esto no se trata solamente de una enfermedad, sino de cómo yo prevengo a futuro el resto de enfermedades, ¿no? Cómo complemento mi terapéutica natural Araltel con otros hábitos de vida que me van a mejorar a largo plazo o en este momento mi calidad de vida. Entonces es importante que la gente pues sepa que es un proceso, pero requiere de esa perseverancia y de ese cambio de hábitos y de hacerlo porque me siento bien, no porque me toca, porque también de pronto la gente se lleva un poco el mensaje de que esto es como una dieta y esto es tediosísimo y qué pereza y esto se vuelve un martirio casi. Entonces es irse leyendo uno, ¿no? Ir encontrando lo que funciona mejor para uno, ir verificando, etcétera, y bueno, acompañarlo con la terapéutica, que definitivamente pues la recomendamos al 100%, es la manera más, además,
concentrada y pura de tener todos los minerales de las plantas de manera maravillosa. O sea, lo que tenemos realmente es una terapéutica maravillosa. Entonces, bueno, no, pues es la recomendación de hoy para los seguidores. ¿Y hacemos el tip parroquial para lo de mañana? Ay, sí, el tip parroquial para lo de mañana. Estamos en una feria, que la doctora les va a decir bien dónde es, porque yo mañana voy a enterarme mejor, pero mañana vamos a hacer una feria de... Sí, estamos en el Centro de Convenciones del Quindío, en una feria, en la feria que ha organizado la Cámara de Comercio de Armenia del Quindío, que se llama Eje, Belleza y Salud. Es hoy día, miércoles, jueves y viernes, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Estamos allá con 20% de descuento en toda nuestra línea de productos. Y a las 6 de la tarde tenemos entonces una intervención del doctor sobre cómo desintoxicar nuestro cuerpo. Y que vamos a ampliar mucho más lo que hablamos hoy. Exacto. Más a fondo. Entonces mañana los esperamos. Los esperamos a las 6 de la tarde. Recuerden, 018-970-970, www.araltel.com y consultas @araltel.com. Gracias a los de producción atrás, que como siempre muy activos.